Hola a todos, bienvenidos a este video. Vamos a continuar con el tema de la tabla periódica. Hoy vamos a ver las propiedades periódicas, que son 4 y se las voy a explicar a continuación. Las propiedades periódicas son propiedades o características que se repiten, por eso son periódicas en los elementos. Estas 4 propiedades que les voy a presentar son las más importantes y también ayudan a organizar la tabla periódica como la conocemos hoy en día. La primera que vamos a ver se llama electronegatividad, que es una fuerza que mantiene unidos a los átomos de dos elementos cuando están haciendo un enlace químico y se está formando ya un compuesto. Entonces, por ejemplo, el cloro con el sodio, NaCl o cloro de sodio, se mantiene unido gracias a la electronegatividad. Repito, es la fuerza que mantiene unidos a dos átomos de diferentes elementos que están formando un compuesto. Si no existiera esta fuerza, entonces los átomos solamente se acercarían, pero no se quedarían así unidos. La electronegatividad o esta fuerza va a aumentar conforme vamos avanzando en los grupos o familias en la tabla periódica, o sea que el grupo 1 presenta una electronegatividad muy baja, pero si vamos avanzando hacia el grupo de los halógenos, que es donde está el flúor, entonces ya encontramos una electronegatividad más alta. O sea, son más fuertes los elementos que están aquí en la tabla periódica. No vamos a mencionar en este caso para estas propiedades a los gases nobles, ya que como les dije, ellos no forman enlaces químicos porque ya tienen completo su octeto, ya son estables, por lo tanto no tendrían fuerza de electronegatividad porque no van a atraer elementos hacia ellos. Entonces, aquí en la tabla periódica vamos a encontrar que los elementos que tienen más fuerza o son más electronegativos son los del grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. En cuanto a los periodos, va a disminuir conforme vamos bajando en los periodos. O sea, el periodo 1 tiene mayor fuerza los elementos de ese periodo y en el periodo 7 tenemos una disminución de la fuerza de electronegatividad. Entonces, el flúor sería el elemento más electronegativo de la tabla periódica y el francio el elemento menos electronegativo. Ahora vamos a ver la afinidad electrónica, que es la fuerza que se libera cuando un elemento en estado gaseoso, en su nivel de energía fundamental, captura un electrón de otro elemento. Entonces, cuando hace esta captura de ese electrón, se libera cierta energía que se conoce como la afinidad electrónica y se comporta de la misma manera que la electronegatividad en la tabla periódica. Es decir, va a aumentar conforme vamos avanzando en los grupos o familias hasta llegar a los halógenos. Aquí tampoco se tomaría en cuenta los gases nobles y disminuye mientras más vamos bajando en los periodos. O sea, el periodo 1 tiene mayor afinidad electrónica que el periodo 7. Bien, ahora tenemos la energía de ionización o potencial de ionización, que es la energía que necesita un átomo para poder separar un electrón de otro átomo que se encuentra en estado gaseoso en su energía, en su nivel de energía fundamental, perdón. Aquí son dos átomos en donde uno de ellos le va a quitar un electrón al otro y la fuerza que se necesita para que haga eso, a eso se le conoce como la energía o potencial de ionización. Y se van a formar dos tipos de iones, que son el ion positivo y el ion negativo. Al ion positivo se le conoce como el catión y al ion negativo como el anión. Y se los voy a explicar a continuación con unos ejemplos en el pizarrón. Como lo acabo de mencionar, la energía de ionización va a formar dos tipos de iones, los iones positivos y los iones negativos. Al ion positivo se le conoce como catión y al ion negativo como anión. Entonces, por ejemplo, en esta molécula de cloruro de sodio, este es el enlace químico cuando dos electrones se enlazan o se unen, un electrón de cada uno de los elementos. Y lo que ocurre es que el cloro es más electronegativo, o sea, es más fuerte y le va a quitar el único electrón que tiene el sodio. Y el sodio, al ser más débil, entonces lo va a perder. ¿Qué ocurre? Que al momento en el que pierde su única carga negativa, se va a volver pues más positivo. Por lo tanto, él va a tener la carga positiva y va a ser el ion positivo conocido como catión, que se forma cuando el elemento o el átomo pierde electrones. El ion negativo, que va a ser el cloro, es el que tiene más fuerza y el que se va a quedar con ese electrón. Entonces va a tener una carga más negativa, por lo tanto gana electrones. Entonces el ion negativo se conoce como anión y se forma cuando se ganan electrones. Por último tenemos el radio atómico. El radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo del átomo hasta donde se encuentran los electrones de valencia o la capa más externa donde hay electrones en un átomo. Entonces, esa distancia es el tamaño que tiene en realidad el átomo.
y se le conoce como radioatómico. Aquí vamos a ver que esta es la única de las propiedades que se comporta de diferente manera que el resto, porque en este caso va a disminuir el radioatómico, aquí no va a aumentar. Conforme vamos avanzando en los grupos o familias, vamos a ver que va disminuyendo el radioatómico, o sea, se va haciendo más pequeño. Y conforme vamos bajando en los periodos, vamos a ver que va a aumentar. O sea que ahora es más pequeñito el valor del radioatómico para los grupos 1, 2, y conforme vamos bajando en los periodos, en el periodo 6 y 7 ya vamos a encontrar átomos de mayor tamaño. Bien, estas serían las 4 propiedades periódicas, repetimos para que las recuerden: electronegatividad, afinidad electrónica, potencial o energía de ionización y radioatómico. Solamente 3 de ellas las vamos a encontrar en la tabla periódica y a continuación se los voy a explicar también con un ejemplo en el pizarrón para que hagamos unos ejercicios sobre este tema. Para poder saber los valores de las propiedades periódicas necesitamos una tabla periódica, de preferencia como esta amarilla, ya que tiene dos lados. Entonces este es el lado que comúnmente utilizamos, en donde viene pues toda la información de el número atómico, la masa atómica, símbolo, el nombre, valencias y configuración electrónica. Pero si le damos la vuelta, entonces vamos a ver que tengo más información de los elementos y entre ellas vienen las propiedades periódicas. Solamente en estas tablas solamente puedo encontrar 3: electronegatividad, energía de ionización y radioatómico. ¿Qué pasa si no tengo esta tabla periódica a la mano, o si voy a comprarla y no la encuentro en la papelería y me dan otra que no tiene estos datos? Pues lo que puedes hacer es buscar los datos directamente en Google. O sea, yo creo que si le pones electronegatividad del aluminio, pues sí te la da. Pero también hay algunas aplicaciones de la tabla periódica que si tú le das clic sobre alguno de los elementos te da toda la información, tanto la que viene en este lado de la tabla periódica como la del reverso, que es la que vamos a usar. Ahora, si tienes esta tabla periódica, aquí en la figura que dice clave, necesitas tú ir a checar, porque vamos a encontrar estas 3 propiedades periódicas: electronegatividad, energía de ionización y radioatómico. La afinidad electrónica, esa no viene aquí en la tabla periódica. La pueden buscar si quieren también, pero solamente vamos a trabajar con estas 3 por aquellos que sí tengan en la tabla y les sea fácil encontrar. Entonces, repito, aquí en la figura que dice clave, van a buscar ustedes en donde diga radioatómico, energía de ionización o energía primaria de ionización y electronegatividad de Pauling, que están todas de este lado de los elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar los valores de estas 3 propiedades para los elementos que anoté aquí. Y vamos a comparar quién es más grande, más pequeña, y así los vamos a organizar del menor al mayor según el valor de las propiedades periódicas. Vamos a comenzar con la electronegatividad y repito, no la encontramos de este lado, sino acá. Si no tengo la tabla periódica, busco una en internet o descargo una aplicación o busco directamente los valores en Google. Entonces aquí en la clave me fijo y ya sabré dónde localizar la electronegatividad. Sugiero que lo vayan haciendo junto conmigo, que verifiquen estos datos por si no son los mismos, entonces me digan y ya les ayudo a localizarlos o a ver cómo los hallamos, ¿ok? Entonces, para la electronegatividad, según la electronegatividad del aluminio, que acá está, es 1.5 su valor. Para el magnesio, que es parte del grupo 2A, su valor es 1.2. Y el cromo, que es un metal de transición que se encuentra aquí, su valor es 1.6. Entonces, si yo te pido que los organices del menor al mayor de acuerdo a su electronegatividad, primero tendríamos que poner al magnesio, ya que su valor es 1.2. Después sería el aluminio y el tercero, o el que tiene más electronegatividad de estos 3, es el cromo. Vamos a hacer lo mismo con la energía de ionización o energía primaria de ionización. La energía primaria de ionización es un número que se encuentra del lado izquierdo de los cuadritos de los elementos y está de color como rosita o rojo. Entonces, para el caso del fósforo, es de 254. Sus unidades son Armstrongs. Después tenemos el sodio. El sodio está en el grupo 1A y su valor es de 119. Y el nitrógeno, que está en el grupo 5A, su valor es de 336. Lo mismo, si te pido que los organicemos de menor a mayor, entonces el menor sería el sodio, seguiría el fósforo y el tercero sería el nitrógeno.
Y por último, el radio atómico, que recordemos que es el tamaño de un átomo. Entonces vamos a buscar el hierro. Bueno, también está aquí en esta parte de la tabla periódica y de hecho es el segundo valor de arriba hacia abajo. Si llega a aparecer una línea, o sea, si ustedes están buscando el valor de un elemento y aparece así una línea en cualquiera de los valores de las propiedades periódicas, quiere decir que es tan pequeño que no es posible ni siquiera medirlo. Entonces ese sería el más chiquito o sería el primero que tendría que acomodar. En el caso del radio atómico del hierro, su valor es de 1.26. El bario es de 0.9. Y el oxígeno tiene una línea. Ajá. O sea, el oxígeno es tan chico que no se puede medir ni siquiera el valor. Así que si los organizo de menor a mayor, el primero sería oxígeno, después sería bario y el tercero sería el hierro. ¿Ok? Entonces van a hacer algunos ejercicios sobre este tema, van a localizar propiedades periódicas y organizar elementos de acuerdo a su valor. Ahora, repito, si no tienen una tabla periódica como esta, si no logran localizar los valores, por favor díganme y ya les voy ayudando. Entonces con esto terminamos esta clase. Gracias por ver este video. Cualquier duda que tengan, por favor, acérquense a mí, mándenme un mensaje y así lo vamos viendo.